Buenas noches, mi nombre es Mariana Córdoba, soy alumna del tercer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro y bueno, hoy voy a responder mi segundo examen de Derecho Civil Obligaciones. La primera pregunta se trata sobre de qué es la responsabilidad civil y su justificación. Bueno, la responsabilidad civil es una situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto y ha quedado obligado en repararlo. La noción de la responsabilidad civil viene de la concepción del derecho natural, es muy antigua y sirvió de norma, y ha servido de norma fundamental en la vida del hombre. Se fundamenta en el hecho de que nadie debe causar daños de manera injusta a ninguna persona y de hacerlo debe repararlo. Además, si bien es cierto, toda la situación de reparar el daño también tiene una finalidad fundamental, que es una finalidad, si se quiere, de carácter preventivo, de tal manera de que todo ciudadano, para que no vea comprometido su patrimonio, tiene que procurar cumplir con sus obligaciones civiles, bien sean contractuales o no sean contractuales, para no recibir sanciones pecuniarias que le causaran su incumplimiento. En cuanto al daño moral, el daño moral es cuando se afecta de manera psíquica, moral, espiritual, emocional a una persona. Hay autores que consideran que ese daño de naturaleza extrapatrimonial puede que o sea, que es un daño de carácter extrapatrimonial porque se lesiona la parte moral del acervo de la persona, ¿no? Como ejemplo, bueno, tenemos cuando se le daña la reputación a una persona, cuando se lesiona el honor de una persona, cuando se le muere un hijo o una madre, en fin, hay muchos ejemplos. Ahora bien, la doctrina suele distinguir el daño moral a aquellos daños extrapatrimoniales que son consecuencias de un daño corporal de aquellos que no lo son. Los primeros, los que son consecuencias de daño corporal, son teóricamente cuando se lesiona el cuerpo de una persona, a quienes además se le causa un daño material y sufrimiento de la persona. A eso se le conoce como pretium dolores, o lo que llaman el precio del dolor. Los del segundo grupo sí son las lesiones que comprenden la vida, el honor, la imagen, el nombre de la persona. En general son todas las lesiones que están basadas en los derechos de la personalidad, de los derechos familiares, de los derechos individuales. La doctrina con respecto al daño moral está un poco dividida. Hay autores que plantean que el daño moral es indemnizable, mientras hay otros que dicen que no. Sin embargo, bueno, tanto la doctrina como la jurisprudencia, y en nuestro caso es igual, se inclina a darle plenas facultades a los jueces para que ellos estimen el daño moral y así incluso lo podemos ver en el Código Civil, en el artículo 1196, creo. Con respecto a la tercera pregunta, que son las obligaciones mancomunadas, las obligaciones mancomunadas forman parte de las obligaciones que tienen pluralidad de sujetos, es decir, que pueden tener varios acreedores y varios deudores, y que por supuesto se divide entre los distintos sujetos. Puede surgir de la ley o de la voluntad de las partes y pueden nacer de un acto jurídico o de una disposición legal. Su consecuencia es que la obligación se divide en cuotas correspondientes a los distintos sujetos. Ahora, hay diferentes vínculos con respecto a este tipo de obligaciones. Por ejemplo, si hay un acreedor y varios deudores, el acreedor solo le puede cobrar la cuota correspondiente a cada deudor y no la deuda total. O sea, cada deudor pagará lo que le corresponde. Con respecto a al segundo vínculo es, por ejemplo, cuando hay varios acreedores y un solo deudor. Cada acreedor deberá cobrarle solo su parte del crédito al deudor. Si uno de los deudores no está solvente, el acreedor no puede cobrarle de más a los demás deudores. Igualmente, si hay, no sé, uno de los deudores está en mora o hay una interrupción en su prescripción, esto no debería afectar a los demás deudores. Con respecto a las obligaciones condicionales, bueno, tal como su palabra lo dice, su existencia y resolución dependen de un futuro incierto o cesan sus funciones cuando la condición es resolutoria. La condición se debe únicamente a la voluntad de las partes, quienes puedan aceptarlas o quienes no.
La condición no es lo mismo que un elemento constitutivo de la obligación y de hecho así lo dice el Código Civil. Creo que en el artículo 1141 o 42. Bueno, la doctrina en sí clasifica la condición en condiciones suspensivas, que son aquellas cuya realización depende de la eficacia y existencia plena en la obligación, y en condiciones resolutorias, que son aquellas cuya resolución depende de la extinción de la misma obligación, y ambas están avaladas por el Código Civil en el artículo 1198. Las otras tres clasificaciones de la condición serían las potestativas, las causales y las mixtas. Las potestativas, como su nombre la dice, son aquellas cuyo cumplimiento depende de la voluntad de una de las partes. Las causales son aquellas que dependen enteramente de un caso fortuito que no está en potestad ni del acreedor ni del deudor. Y las mixtas dependen de la voluntad de las partes contratantes y de un tercero. También tenemos lo que llaman las condiciones imposibles, que son aquellas que no pueden cumplirse tal como lo dice su afirmación. Las ilícitas, que son aquellas que violan normas de orden público. Y las inmorales, que son aquellas que atentan, su realización va a atentar contra las buenas costumbres, las normas éticas que están aceptadas en la sociedad, etc. Por último están las condiciones positivas, que son aquellas que es cuando el nacimiento o extinción de un derecho dependen de la realización de un hecho que la constituya, y las negativas, que son cuando el nacimiento o extinción de ese derecho depende de la no realización del hecho que la constituya. La última pregunta es las obligaciones oblicuas o lo que llaman la acción oblicua. Bueno, la acción oblicua es la que permite que el acreedor pueda obtener el pago de lo que le es debido, ejerciendo los derechos de su deudor, excepto aquellos que le sean exclusivamente personales a este. A pesar de que es un derecho legítimo, el acreedor implica como una intromisión en el patrimonio del deudor. Las condiciones de procedencia de la acción oblicua son los requisitos de fondo y los requisitos de forma. Los requisitos de fondo se subdividen en las condiciones relativas al deudor, que es en donde se destaca la inacción del deudor, que bueno, suponen un deudor negligente, un deudor que no ejerce su derecho, y por eso se le llama un poco inacción, ¿no? El deudor debe estar insolvente para no realizar una intromisión abusiva. En cuanto el deudor no necesariamente debe estar en mora con el acreedor. Las condiciones relativas al acreedor son los intereses del acreedor, que por supuesto no van a ocurrir cuando el deudor está solvente, y así el acreedor no va a poder acrecentar el patrimonio del mismo, y las condiciones relativas al crédito, en donde debe ser cierto y exigible. Y los requisitos de forma son el emplazamiento al deudor, es decir, que debe estar en conocimiento de causa, y la autorización judicial para el acreedor, es decir, que debe tener como un background legal que le permita su accionar. Bueno, habiendo respondido las 4 preguntas, espero haber cumplido con todos los requisitos que usted solicitó, y bueno, será para una próxima oportunidad.